Son las 9:19, recibimos ahora al abogado Carlos Rivera, quien ha sido abogado defensor de las víctimas y miembro del Instituto IDL. Señor Rivera, buenos días, bienvenido a RPP. Estimado Fernando, buenos días, un gusto de conversar contigo. Dígame, por favor, ¿cómo evalúa usted el anuncio de este voto cuyos fundamentos no conocemos todavía y parece que no conoceremos por lo menos hasta el próximo 28? Mira, en realidad, como tú bien dices, es difícil opinar sobre los fundamentos de una resolución cuando no está publicada. Simplemente lo que conocemos es la decisión de esa resolución que evidentemente está disponiendo nada menos que la libertad de una persona que está condenado por crímenes de lesa humanidad, como el señor Fujimori. ¿Está condenado por crímenes de lesa humanidad? ¿Es exacto eso? Sí, porque lo que la sentencia dice Fernando, es homicidio agravado con alevosía, ¿no? Sí, efectivamente. Durante el juicio, estimado Fernando, desde la primera sesión de audiencia que se realizó el 10 de diciembre del año 2007, desde la parte civil, la Fiscalía introducimos ese debate. Fue parte fundamental del debate durante el año y medio que duró el juicio oral. Y por eso es que en la sentencia del 7 de abril del 2009 y luego en la sentencia confirmatoria, existen sendos capítulos en los que los jueces del tribunal que presidió San Martín y luego los jueces del tribunal que presidió el juez supremo Rodríguez, hay capítulos en los que se explica y fundamenta de la manera más adecuada por qué Barrios Altos y La Cantuta son crímenes de lesa humanidad. Pero doctor Rivera, perdón, permítame una precisión, una aclaración nada más, porque, a ver, dígame. Usted dice que sí, fue condenado por lesa humanidad, pero en la legislación vigente cuando fue sentenciado Alberto Fujimori no figuraba este concepto. Eso es lo que, bueno, la opinión y la explicación que han dado juristas en la materia. Entonces, si no estaba tipificado, ¿cómo se le...? O sea, hay una referencia, evidentemente, en la sentencia de juez San Martín que habla que a nivel internacional está reconocido como delito de lesa humanidad, pero ¿cómo se le puede condenar si es que no estaba tipificado esto en la legislación peruana? Mira, yo coincido con esos juristas y tú dirás, oye, ¿qué cosa es lo que pasa? En realidad, cuando se hace referencia a crímenes de lesa humanidad, hay que hacer una diferencia importante. Una es la calificación complementaria que delitos comunes como homicidio o asesinato o lesiones graves merecen como crímenes de lesa humanidad a partir del derecho penal internacional consuetudinario. Es decir, todo lo que surge desde la Primera Guerra Mundial, el Estatuto de Nuremberg, que termina coronado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Eso es derecho internacional consuetudinario, es decir, hay una costumbre de la comunidad jurídica de calificar los crímenes más horrendos como crímenes internacionales y por lo tanto merecedores de una persecución permanente. Cuando esos crímenes son calificados de esa manera, ¿existen o no consecuencias jurídicas? Por supuesto que sí. La primera es que al minuto siguiente que un crimen es calificado de esa manera, se convierte en un crimen imprescriptible y merecedor de la sanción más grave. Otra cosa es, justamente a lo que se refieren estos abogados, es que en febrero del año 98, justamente en el gobierno de Fujimori, se incorporó en la ley penal, en el Código Penal, un capítulo de crímenes contra la humanidad. Obviamente, esa tipificación era imposible de aplicar a Fujimori porque hubiese significado una violación del principio de legalidad. Eran crímenes que no estaban vigentes el momento que se cometieron los hechos, 91-92. Y consecuentemente, lo que el tribunal hace es lo que se ha hecho por lo menos en unas 25 o 27 otras sentencias en la justicia penal peruana, de calificar crímenes del derecho interno como homicidio, desaparición forzada, violación sexual, tortura y asesinato como crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, sí hay una condena de acuerdo al derecho internacional. Y adicionalmente, obviamente, hay una investigación, juzgamiento y condena sobre los estándares de la ley penal nacional. Es decir, por eso Fujimori, en la parte resolutiva, se dice muy claramente, está condenado por homicidio calificado, lesiones graves que para el derecho internacional son crímenes de lesa humanidad. El asunto es que si es que eso tiene o no tiene consecuencias jurídicas. Todos los tribunales internacionales del mundo establecen que tienen consecuencias jurídicas. La primera, como te vuelvo a decir, que se convierten en imprescriptibles. Y eso en este momento nadie lo niega. Pero eso no significa que no puedan beneficiar de un indulto humanitario. A ver, ese es el otro tema que
justamente está regulado en la legislación y sobre todo jurisprudencia internacional. Cuando el año 2001 la Corte Interamericana emite la sentencia de Barrios Altos, una sentencia importante a nivel internacional, sí, dice en su párrafo 41 que está prohibida las prescripciones y las amnistías, una sentencia innovadora en el derecho internacional. 5 años después, la Corte Interamericana sentencia a Colombia en un caso y le agrega a ese párrafo no solamente las amnistías, las prescripciones, dice los indultos, es decir, a partir del año 2006 para la jurisprudencia de la Corte Interamericana estaban prohibidos los indultos a personas condenadas por crímenes por violaciones a los derechos humanos. Y cuando ocurre el tema de Fujimori el año 2017 y sometemos a supervisión de cumplimiento el indulto, la resolución de PPK, la Corte Interamericana se permite desarrollar eso que era parte de su jurisprudencia. Y por eso la Corte dice, miren señores, efectivamente podría en una circunstancia excepcional, ¿no es cierto?, otorgarse un indulto a una persona que está condenada por crímenes de lesa humanidad. Pero la Corte dice, siempre y cuando se cumpla un estándar que es el siguiente, y dice, perdón público a las víctimas, pago de reparación civil, ayuda al esclarecimiento de la ubicación de los restos de los desaparecidos, ¿no es cierto?, verificar si es que hay o no un impacto social, institucional, sobre todo respecto de las víctimas y los familiares. Por lo tanto, la Corte en mayo del 2018 ya estableció un estándar. Y por lo tanto, cualquier estado, Perú, Colombia, cualquier estado del sistema interamericano va a tener que cumplir ese estándar. La pregunta es ahora si es que el Tribunal Constitucional, habrá que ver su resolución, ha verificado si es que ese estándar de la Corte Interamericana se ha cumplido. Que yo sepa, ninguno. Doctor Rivera. No ha habido perdón. Ok. Doctor Rivera, a ver, hace unos minutos hemos conversado con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Messía, y él ha manifestado que el presidente no está en la facultad de anular esta decisión. ¿Usted comparte esta posición del doctor Messía? Mira, en realidad un indulto se otorga a través de una resolución suprema, que dentro del rango de normas legales es una norma que se emite desde la cabeza del Poder Ejecutivo. Lo que le preguntaría a Messía si es que, así como el Congreso puede derogar leyes que él mismo emite, si el Poder Ejecutivo y la cabeza del Ejecutivo, que es el presidente, puede o no derogar una norma que el Ejecutivo ha emitido. Desde todo punto de vista, claro que puede. El tema no es la procedencia legal, estimado Carlos, el tema es la procedencia capaz política y capaz jurisdiccional. Digamos, a mí en este momento no necesariamente me interesaría, como abogado de las víctimas, que el presidente se inmiscuya en un tema jurisdiccional. ¿Por qué razón? Porque creo que ese asunto es parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana ya ha tomado nota del pedido que hemos hecho el día de ayer como peticionarios de los casos Barrios Altos y La Cantuta para que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento. ¿Y usted por cree? lo tanto, sí, me da la impresión que ese es el camino más adecuado, ¿no? Okay. Es el camino más adecuado. ¿Y usted cree, doctor Rivera, que una persona merece morir en la cárcel? Eso es lo que ha dicho, el doctor Aguinaga ha dicho que no, ninguna persona merece morir en la cárcel, más aún si tiene una enfermedad de carácter terminal. ¿Usted qué piensa al respecto, doctor Rivera? Yo estoy absolutamente convencido, no porque me lo preguntes, Carlos, sino porque esas son mis convicciones, que una persona no debe morir en prisión, esté acusada del delito que esté acusado. Pero, por lo tanto, si la alegación, como he escuchado a los abogados de la defensa del señor Fujimori, de que hay un problema grave de salud, ¿no es cierto?, que hay un empeoramiento... En el caso específico de Fujimori me refiero yo. Exactamente. Bueno, el camino no es convertir al Tribunal Constitucional como que en la mesa de partes de la Comisión de Gracias Presidenciales. El camino es presentar una nueva solicitud de indulto, porque en realidad este indulto, el que están restituyendo, es un indulto absolutamente irregular. Simplemente hay 2 hechos, Carlos, que son de público conocimiento. La Junta Médica en noviembre de 2017 nos dijo que Fujimori prácticamente se estaba muriendo. Han pasado más de 4 años y Fujimori sigue vivo, felizmente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un proceso penal en el que el hijo del condenado está involucrado, ¿no es cierto? Es decir, la justicia peruana está sometiendo a exfuncionarios públicos por delitos de corrupción de funcionarios, justamente por la tramitación ilegal y la componenda que resultó siendo el tema del indulto. Y por lo tanto, digo, ojalá que cuando publiquen la sentencia del TC del día de ayer hayan analizado este tema y hayan analizado sobre todo los estándares que la Corte estableció. Creo que en ese momento, me ratifico, nadie debe morir en prisión, pero el camino no es convertir al TC como una suerte de pata de cabra que está dedicado a romper sentencias de la Corte
Suprema, desconocer sentencias del Tribunal Interamericano, digamos, ese no es el papel del TC. De acuerdo, el TC está conformado por jueces, no por operadores políticos. Y sobre todo no por personas que usan patas de cabra, como dice usted. Muchas gracias, Carlos Rivera. Recuerdo que usted es abogado de víctimas y que a ese título fue abogado en la causa que llevó a la condena de Alberto Fujimori. Muchas gracias.